Muy buenas, hoy nos vamos a adentrar en una de las tradiciones más antiguas y a la vez más desconocidas del cristianismo, al menos aquí en Occidente. Vamos a sumergirnos de lleno en la espiritualidad tan profunda y en la riquísima historia del cristianismo oriental. Es un viaje fascinante, así que vamos allá. Y para empezar, nada mejor que esta frase tan potente de San Juan Pablo II del año 95. Él hablaba de esta Orientale Lumen, la luz de Oriente, como algo esencial, una parte fundamental del patrimonio de toda la Iglesia. Esta idea va a ser nuestra brújula en este recorrido. Y aquí está la metáfora clave que él usaba, una imagen muy poderosa. La Iglesia necesita dos pulmones para poder respirar a pleno rendimiento, el oriental y el occidental. El caso es que, muy a menudo, uno de esos pulmones nos resulta bastante desconocido. Pues bien, hoy vamos a redescubrirlo y a entender por qué es tan vital. Para entender cómo estamos hoy, es inevitable viajar al pasado. Vamos a ver cómo estos dos pulmones, que en su día respiraban al unísono, poco a poco empezaron a desincronizarse. A ver, es importante entender que esto no pasó de un día para otro, ni mucho menos. Fue un proceso larguísimo de siglos. Todo empieza a moverse con el auge de Constantinopla, que se convierte en la segunda Roma, y claro, eso crea un nuevo centro de poder, una nueva, digamos, rivalidad. Más adelante, en el siglo V, vienen los debates teológicos sobre cómo entender a Cristo, y ahí ya se producen las primeras rupturas serias. Pero el punto de inflexión, el momento que todos recordamos, es el año 1054, el gran cisma, con esa excomunión mutua entre Roma y Constantinopla. Y para rematar, la caída de la ciudad siglos después no hizo más que, consolidar esa división. Entonces, ¿cuáles eran las disputas de fondo? Bueno, podemos agruparlas en tres temas clave. Primero, algo que parece simple pero que fue un problemón, el idioma. En Roma se hablaba latín, en Constantinopla, griego. Y esto, claro, llevó a un montón de malentendidos. Segundo, la autoridad del Papa. Roma defendía que el Papa tenía jurisdicción, poder, sobre toda la Iglesia, pero en Oriente decían, un momento, para nosotros es un primado de honor, es el primero entre iguales. Y tercero, y esto es teología pura y dura, una palabrita en el credo, el famoso filioque. La cuestión era, ¿el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo? Eso decía Occidente, o procede del Padre a través del Hijo. Eso mantenía Oriente. Puede parecer un matiz sin importancia, pero ojo, para ellos esto tocaba el mismísimo corazón de cómo se entiende a Dios. Bueno, dejamos un momento la historia y las disputas para meternos en el corazón espiritual de Oriente. Y ese corazón tiene un nombre claro, el monacato. No es solo una parte más de la Iglesia oriental, es que es su misma alma. Y aquí tenemos una idea fundamental. A diferencia de Occidente, con sus muchísimas órdenes religiosas, en Oriente el monacato es una fuerza mucho más unificada. No se ve como una vocación extraña o separada, sino como el modelo de la vida cristiana, un auténtico faro que guía a todos los creyentes. Esta vida monástica se apoya sobre varios pilares. Por un lado, una inmersión total en la escritura, que es su alimento diario. La liturgia no es un simple rito, es la experiencia de tener el cielo en la tierra. En la Eucaristía, todo eso se vuelve real, tangible. Y el monje, lejos de ser alguien aislado, se convierte en un artesano de la comunión, que con su vida y su oración sirve a toda la Iglesia y apunta hacia una esperanza que va más allá de este mundo. Pasamos ahora a ver cómo toda esta espiritualidad se traduce en una teología propia, en una forma de entender a Dios y al ser humano que es, sencillamente fascinante y única. Este es quizá el concepto más importante y distintivo de la teología oriental. La teosis, o divinización. La idea de fondo es que la meta de la vida cristiana no es solo ser perdonado o cumplir unas normas, sino ser transformado por la gracia hasta el punto de participar en la vida misma de Dios. Como decían los grandes padres de la Iglesia, Dios se hizo hombre para que el hombre pudiera hacerse Dios. Es una idea potentísima. La teología del ícono nos ayuda a visualizar esto, porque los íconos no son meras pinturas decorativas. El proceso es triple. Primero, Cristo es el ícono, la imagen perfecta del Padre. Segundo, nosotros, los seres humanos, fuimos creados a imagen de ese ícono. Y tercero, el camino de la teosis es precisamente el proceso de restaurar esa imagen en nosotros para así poder reflejar a Cristo en el mundo. Y esta forma de acercarse a Dios tiene un nombre. Es la teología apofática, o la teología de la negación. Mientras que en Occidente a menudo se ha intentado definir a Dios de forma muy sistemática, muy racional, Oriente insiste en que Dios está más allá de cualquier concepto humano. Por eso, paradójicamente, nos acercamos más a Él reconociendo todo lo que no es y guardando un silencio reverente ante un misterio que nos desborda. Muy bien, ya hemos visto la historia y la teología. Ahora vamos a bajar a lo concreto.
¿Cómo se traduce todo esto en diferencias prácticas del día a día y en distinciones doctrinales claras? Hay diferencias que se ven a simple vista. Por ejemplo, en la Eucaristía, en Oriente se usa pan con levadura, que simboliza la vida, la resurrección. Se permite que hombres casados sean ordenados sacerdotes, aunque los obispos sí deben ser célibes. Su visión del divorcio también es distinta, permitiéndolo bajo ciertas circunstancias. Y por supuesto, muchos siguen el antiguo calendario juliano y por eso celebran la Navidad o la Pascua en fechas diferentes a las nuestras. Y no estamos hablando de un grupo pequeño, para nada. Se calcula que hay unos 260 millones de cristianos orientales en el mundo. Es la segunda comunión cristiana más grande. Su presencia es global y su herencia, como vemos, inmensa. Las diferencias además son de calado doctrinal. Para la ortodoxia, la autoridad doctrinal se cierra con los 7 primeros concilios ecuménicos. Su visión del Papa, como ya hemos dicho, es de un primado de honor, no de poder jurídico. No tienen el concepto de purgatorio tal y como se desarrolló en Occidente, y su relación histórica con el poder político, lo que llaman la sinfonía, ha sido tradicionalmente de una armonía muy diferente a la separación Iglesia-Estado que conocemos mejor. Y con esto, volvemos al punto de partida. A pesar de un milenio de caminos separados, de teologías y prácticas distintas, la metáfora de los dos pulmones nos recuerda una verdad fundamental. Ambos, Oriente y Occidente, comparten la misma fe apostólica, los mismos sacramentos y una herencia que se remonta hasta el principio. Respiran de forma diferente, sí, pero pertenecen al mismo cuerpo. Y lo dejamos aquí, con esta pregunta flotando en el aire. Porque al final, conocer la luz de Oriente no es solo un ejercicio de historia, es sobre todo una invitación a pensar en el futuro. ¿Qué haría falta para que esos dos pulmones vuelvan a respirar en perfecta armonía? Una reflexión que sin duda vale la pena. Muchísimas gracias por haber compartido este rato con nosotros.